En un pueblo extraño, ocurrió un fenómeno misterioso. Los perros, de repente, se convirtieron en personas. En medio de la confusión de los residentes, una joven llamada Saki se encontró en el centro de este insólito suceso. Con el corazón encogido y un pequeño bolso colgado del hombro, se quedó en silencio fuera de su casa. Su rostro reflejaba su ansiedad, pero después de respirar hondo, Saki intentó calmarse recordando que, aunque el mundo a su alrededor había cambiado, su querido perro Ponta seguía siendo el mismo. Reuniendo todo su valor, Saki abrió la puerta y entró. Su corazón latía con fuerza por la expectación mientras entraba, y la imagen que vio hizo que todo se detuviera. Frente a ella estaba Ponta, pero ya no era la mascota que tanto quería. Ahora era un joven apuesto y desconocido. Miró a Ponta, ahora transformado en un joven, con el corazón lleno de confusión. Le costaba creer la escena que tenía delante. Ponta, su compañero desde la infancia, que había crecido a su lado, y que para ella era como un hermano mayor, ahora estaba frente a ella convertido en un hombre joven. A pesar de su confusión, Saki intentó recuperar la compostura, diciéndose a sí misma que seguía siendo la dueña de Ponta, que aún conservaba ese papel, aunque él hubiera cambiado de forma. Con voz firme, anunció que ya estaba en casa, con un tono firme a pesar de la tormenta de emociones que sentía en su interior. Cuando Ponta la vio, su rostro se iluminó de alegría. Gritó feliz, corrió hacia ella con los brazos abiertos, y se lanzó a darle un abrazo entusiasta, a pesar de ser humano ahora. A Saki la tomó por sorpresa la alegría y la emoción de Ponta, y ambos cayeron al suelo en un alegre enredo. Su naturaleza juguetona y alegre, sin importar su forma, no había cambiado en absoluto. Mientras a Saki le daba vueltas la cabeza, se tranquilizó pensando que, aunque Ponta ahora era humano, su esencia seguía siendo la misma. Seguía irradiando la misma energía bulliciosa y el afecto que a ella siempre le había encantado. Para demostrarlo, Saki agarró una pelota y la lanzó. Sin dudarlo un instante, Ponta salió corriendo tras la pelota, jugando con ella con la misma emoción que cuando era un perro. Saki se limpió la sangre de la nariz, sabiendo que todo esto la estaba superando. Saki caminaba por el bullicioso pueblo con Ponta a su lado. Sus emociones eran una mezcla de confusión y vergüenza. Sentía que algo simplemente no estaba bien, como si la gente la fuera a juzgar por caminar con alguien que parecía un atractivo acompañante, y no solo un perro. Pero entonces se dijo a sí misma que Ponta seguía siendo Ponta. A pesar de su cambio de apariencia, seguía siendo el perro leal y travieso que siempre había querido. Este pensamiento la ayudó a relajarse y a disfrutar del momento con él mientras continuaban su paseo. De repente, Ponta tiró con fuerza de su cinturón, intentando desabrocharlo. Saki se dio cuenta rápidamente de lo que estaba haciendo y entró en pánico. Le espetó, con voz aguda y cortante, recordándole a Ponta que estaban en un lugar público y que sus acciones eran inapropiadas, incluso si todavía se comportaba como un perro. Justo en ese momento, se encontraron con Ayane, una chica muy conocida en el vecindario, que iba con su elegante lebrel afgano, Hibari. Ayane saludó a Saki, haciendo que se preguntara por qué Hibari se veía ahora tan hermoso, transformado en una criatura impecable. Saki sintió una oleada de ansiedad y suspiró al darse cuenta de que ese era el rival de Ponta. Recordó su último encuentro, convencida de que esta vez sería un baño de sangre. De repente, Ponta se abalanzó hacia adelante, rodeando a Saki con sus brazos y ladrando fuerte y repetidamente. Sorprendida, Saki comprendió de repente que las acciones de Ponta eran impulsadas por su instinto protector. Intentó mantener la calma, pensando que solo estaba tratando de protegerla a su manera. Hibari, enojado, preguntó cuál era el problema de Ponta, mientras Ayane se sonrojaba ligeramente de irritación. Ponta, algo molesto, respondió que Hibari debería irse a otra parte. Saki, todavía en los brazos de Ponta, también se sonrojó, sintiéndose avergonzada e incómoda, pero también llena de afecto. En su corazón, pensó que seguía siendo la número 1 de Ponta. Ponta miró a Hibari y le dijo que lo odiaba solo por el olor de su champú. Claramente, Ponta todavía estaba muy asustado y se aferraba a ella con fuerza, con sus instintos caninos mezclados con su nueva forma humana. Esa noche, mientras ambos estaban acostados en la cama, Saki se sentía incómoda porque Ponta estaba demasiado cerca,
ocupando mucho más espacio de lo habitual. Suspiró, dándose cuenta de que, ya fueran perros o humanos, los animales tenían la costumbre de dormir en los lugares más inoportunos. Al verse incapaz de moverse, los pensamientos de Saki viajaron a los días en que Ponta todavía era un perro, a los momentos felices que habían compartido. Pero ahora, al ver a Ponta sentado en el sofá en su forma humana, sintió una tristeza fugaz. Se dio cuenta de que, aunque los perros se habían convertido en humanos, su apariencia todavía dependía de sus dueños. El teléfono de Saki vibró de repente, y un mensaje interrumpió sus pensamientos. Miró la pantalla y vio un recordatorio de la cita para la vacuna de Ponta. Pensó para sí misma: ¿ya es esa época otra vez? Sabía que, aunque Ponta ahora era humano, todavía necesitaba revisiones médicas e inyecciones regulares, igual que cuando era un perro. Decidió sacar a Ponta a pasear, así que Saki sostenía un extremo de la correa, mientras que el otro rodeaba el cuello de él. Ponta la seguía feliz, con los ojos llenos de emoción. Sin embargo, mientras seguían caminando, Saki notó que la expresión de Ponta comenzaba a cambiar. Redujo la velocidad, pareciendo más vacilante. Saki percibió el cambio en su comportamiento y se dio cuenta de que Ponta había descubierto que no iban a dar un paseo normal. Finalmente, Ponta se detuvo por completo, negándose a dar un paso más. Saki lo atrajo con un premio, y Ponta la siguió a regañadientes hasta la clínica de vacunación. Se le empezó a hacer agua a la boca, anticipando algo con impaciencia. Sin embargo, al llegar, la alegría de Ponta se convirtió rápidamente en miedo. Se sentó en el suelo, con el cuerpo temblando sin control. Saki intentó consolarlo con palabras amables y suaves palmaditas, pero Ponta estaba demasiado asustado para responder. La miró, con los ojos llenos de lágrimas, con una mirada que suplicaba consuelo. El corazón de Saki se derritió al ver a su perro tan ansioso, y en silencio se disculpó con su propio corazón agitado. Deseaba poder hacer las cosas más fáciles para Ponta, pero sabía que esto era necesario para su salud. El médico llamó a Ponta, y él se sentó, con la mirada fija en el doctor. Saki suspiró aliviada cuando escuchó al médico anunciar que Ponta seguía sano, pero no pudo evitar preguntarse si tratar a los perros se había vuelto mucho más difícil, ahora que tenían una inteligencia y emociones similares a las humanas. Sin embargo, el médico no parecía estar de acuerdo con esa idea. Con un movimiento suave, el médico le puso la inyección a Ponta. Su rostro se contrajo de miedo cuando la aguja atravesó su piel, haciendo que Saki rompiera a llorar. Pensó para sus adentros que todo era por el propio bien de Ponta. Ponta la miró con una expresión de traición en los ojos. Se acurrucó contra su espalda, temblando de miedo y rabia, como si quisiera decirle que la odiaba por hacerlo pasar por este dolor. A Saki se le rompió el corazón, dolida por lo que había pasado ese día. Mientras tanto, en la oficina, Ayane rechazó con severidad los materiales de la presentación que le entregó uno de sus empleados. El rostro severo de Ayane mostraba claramente su decepción mientras interrogaba al empleado, preguntándole si siquiera había revisado el documento antes de dárselo. Su voz frustrada resonó en la silenciosa habitación. El empleado, sorprendido y nervioso, se disculpó profusamente, pero el comportamiento frío e implacable de ella no cambió. Señaló que esa calidad de trabajo era inaceptable. Ayane respiró hondo, y luego declaró que quería ver la versión corregida en su escritorio por la mañana, sin dejar lugar a discusión. Después de dar sus instrucciones, tomó su bolso y caminó hacia la puerta de su oficina. A sus espaldas, los empleados susurraban, llamándola la Dama de Hierro. Ayane sabía que a algunas personas les resultaba difícil trabajar con ella, pero no le importaba, ya que sus altos estándares no eran negociables, y no lo lamentaba. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, se desarrollaba una escena diferente. Ponta estaba abrazado a un poste de luz, con el cuerpo rígido de miedo, mientras una angustiada Saki le suplicaba que fuera con ella. Sus caóticas emociones contrastaban fuertemente con las de Ayane, que entraba a su casa con una mirada decidida. Abrió la puerta y con ojos brillantes anunció su regreso. Su perro Hibari respondió con voz fría, regañándola por llegar tarde y preguntando inmediatamente por su comida. Ayane se apresuró a prepararle la comida,
Pero Hibari, claramente disgustado, la agarró del pelo y tiró de él, mostrando su desprecio por la comida que ella había preparado. Ayane sintió una oleada de frustración, disculpándose con voz débil, explicando que la comida que suele comprar se había agotado. Hibari, sin una pizca de simpatía, preguntó por qué no lo había sabido de antemano. Su voz permaneció fría e indiferente, lo que llevó a Ayane al borde de las lágrimas. Ella respondió, con la voz casi en un susurro, reconociendo la situación, pero por dentro sentía una creciente desesperación. Hibari, sin mostrar empatía alguna, terminó su crítica y le ordenó a Ayane que se asegurara de comprar la próxima vez la comida que a él le gustaba. Al día siguiente, Ayane estaba sentada, con una profunda frustración en su corazón, mientras reflexionaba sobre la actitud fría y egoísta de Hibari. Por muy molesta que estuviera, reconocía que él era su responsabilidad y que debía satisfacer sus necesidades. Hibari, inmutable en sus exigencias, le ordenó a Ayane que le cortara las uñas. Ella suspiró, aceptando la petición con resignación. Con cuidado, le cortó cada uña, una por una, mientras pensaba en lo mucho que Hibari dependía de ella. Aunque era un perro, no podía hacer estas tareas tan sencillas por sí mismo. Le sopló suavemente en la oreja para calmar su ansiedad. Cuando terminó de cortarle las uñas, una extraña sensación de satisfacción comenzó a invadir su corazón. A pesar de la actitud a menudo exigente y desagradecida de Hibari, ella sentía una profunda sensación de plenitud. No entendía por qué se sentía tan feliz sirviendo a una criatura tan hermosa, pero cascarrabias. Cuidar de Hibari, aunque a veces era un desafío, le producía un tipo de alegría especial que le resultaba difícil de explicar. Hibari le dio las gracias con un tono frío, como si no fuera nada especial, y luego comentó lo fastidioso que debía ser para ella. Justo en ese momento, sonó su teléfono, rompiendo la tranquilidad. Era una llamada del trabajo, y la voz al otro lado le dio malas noticias. Había un problema con un pedido, y si la situación continuaba, la empresa se enfrentaría a un desastre. El peso de la llamada golpeó su mente como un mazazo. Cuando terminó la llamada, Ayane se tambaleó hasta el sofá y se sentó, con la mente hecha un lío por la ansiedad. No podía creer que hubiera cometido un error tan grave, y se imaginó la reacción de todos. El corazón se le encogió de preocupación y arrepentimiento. Hibari, que observaba su angustia desde el suelo, se le acercó con cara de preocupación. Se tumbó en su regazo, apoyó la cara en su mano y la miró con un toque de ternura. Este gesto, simple pero cálido, ayudó a calmar los pensamientos caóticos en la mente de Ayane. Sintiéndose un poco más relajada, lo miró y, con voz suave, le preguntó si podía acariciarlo. Hibari levantó un poco la cabeza y respondió con una exigencia poco entusiasta. «Dame un premio». Ayane, sintiendo una oleada de afecto por su mascota tan exigente, le prometió que le compraría todo lo que quisiera. Saki estaba disfrutando de un divertido juego de frisbee en el parque con Ponta. Lanzó el disco alto en el aire, y Ponta salió disparado hacia él con una energía desbordante. Cada vez que lo atrapaba, Ponta saltaba con una mirada triunfante. Saki estaba llena de alegría. Sin embargo, a medida que el juego avanzaba, empezó a sentirse cansada de jugar sin parar, pero aún así quería alargar la diversión un poco más. Mientras los dos jugaban con entusiasmo, Saki y Ponta gritaban de alegría. Cuando Ponta chocó accidentalmente con Uruha, el perro de Noriaki, que estaba sentado cerca con su dueño. Saki sintió una punzada de culpa y se disculpó rápidamente por la molestia. Noriaki, con una sonrisa amable, le dijo que no pasaba nada, aliviando las preocupaciones de Saki. Saki se fijó entonces en Uruha, el perro de Noriaki, que ahora estaba sentado tranquilamente cerca. Al mirar a Uruha, un sentimiento de admiración. Mientras tanto, Ponta seguía absorto en el juego, mirando fijamente a Uruha, quien los observaba con un brillo travieso en los ojos. Saki podía sentir cómo la tensión aumentaba entre ellos. Uruha, al notar el descontento de Ponta, decidió agitar un poco las cosas con una sonrisa juguetona. Corrió hacia Ponta, se abalanzó sobre él, le dio un empujoncito y lo animó a jugar. Ponta lo fulminó con la mirada, con los ojos llenos de frustración y desesperación. Mientras miraba a Saki, Ponta gimoteó, con lágrimas brillando en sus ojos, suplicándole ayuda en silencio.
Saki solo pudo observar cómo Uruha, todavía enérgico y travieso, dirigía su atención hacia ella y ladraba de alegría. Saltó sobre Saki, y sus acciones juguetonas la hicieron tropezar. La frustración de Ponta llegó a su límite. Frunció el ceño, y en un tono cortante, le exigió a Uruha que se alejara de él. Uruha, sin inmutarse, continuó molestando a Ponta, y a Saki sin descanso. Noriaki tiró de la correa de su perro, diciéndole que se fuera, lo que provocó que Saki cayera al suelo con un golpe sordo. Los tres se despidieron con la mano, y se marcharon, dejando a Saki en el suelo con la mente a 1000 por hora. Se dijo a sí misma: «No me arrepiento de nada en esta vida». Justo cuando empezaba a incorporarse, Ponta, que aún sostenía el frisbee en la boca, se le acercó con una mirada decidida. Le empujó el frisbee, queriendo continuar con su juego. Al día siguiente, Saki estaba encorvada sobre su escritorio, rodeada por un desorden de libros y apuntes de matemáticas. Se estaba preparando para un examen que temía. Le costaba entender la materia. Sentía que la cabeza estaba a punto de estallarle. Saki intentó concentrarse en sus apuntes, pero mientras trataba de entender la lección, su cúter se cayó del borde del escritorio, aterrizando en el suelo con un estrépito. Antes de que pudiera levantarse a recogerlo, Ponta, que estaba cerca, se agachó rápidamente y agarró el cúter con un movimiento preciso y aparentemente intencionado. Los ojos de Saki se encontraron con los de Ponta, y supo al instante por su sonrisa traviesa que tramaba algo. Ponta se paró frente a ella, sosteniendo el cúter en alto, pero justo fuera de su alcance. Su sonrisa juguetona dejaba claro que sabía que estaba causando problemas. A Saki se le ocurrió un plan. Rebuscó en su reserva de snacks y sacó un trozo de bacon. Con un guiño, Saki le ofreció el snack a Ponta a cambio del cúter. Ponta aceptó felizmente e intercambió el cúter por el bacon. Luego se sentó a disfrutar de su premio. Saki recuperó el cúter, suspirando de alivio, aunque no sin un toque de fastidio. Una vez que Ponta se acomodó con su snack, ella volvió a sus estudios. Pero antes de que pudiera sentir la más mínima sensación de logro, Ponta se le acercó una vez más. Esta vez llevaba el mando de la tele en la boca, con los ojos brillando de picardía. Le dio un suave empujón a Saki, apartando su atención del cuaderno. Saki, que ya sentía el peso de las distracciones, miró a Ponta con una mezcla de molestia y diversión. Aunque estaba haciendo todo lo posible por concentrarse, Ponta la molestaba sin parar, sosteniendo el mando desde diferentes ángulos y agitándolo por el aire. Él le tomó la mano con delicadeza, balanceando el mando como si la estuviera retando. La paciencia de Saki se estaba empezando a agotar. Decidida a recuperar la concentración, abrió un cajón y sacó un hueso de carnaza, esperando que fuera un juguete lo suficientemente tentador como para captar la atención de Ponta. Suspiró y le ofreció el hueso a Ponta a cambio del mando. Los ojos de Ponta se iluminaron de emoción mientras aceptaba el hueso felizmente. Con el paso del tiempo, Saki miraba de vez en cuando a Ponta, que ahora dormía profundamente en el suelo. Su actitud tranquila y relajada hacía que pareciera fundirse con la quietud de la habitación, casi invisible en el silencioso ambiente. Saki miró la figura relajada de Ponta, preguntándose cómo sería si él siempre estuviera así de tranquilo. Parecía como si ya ni siquiera estuviera en la habitación. Preocupada de que Ponta pudiera enfriarse, por estar tumbado en el suelo frío durante mucho tiempo, decidió coger una manta. Con cuidado, la extendió sobre él, asegurándose de que estuviera cálido y cómodo. Justo cuando Saki terminó, Ponta se levantó de un salto lleno de energía. Saltó y se dejó caer juguetonamente sobre ella, claramente queriendo convertir el momento en un juego. Aunque Saki intentó decirle a Ponta que parara, recordándole que no podía jugar en ese momento, él no la escuchó. Como resultado, Saki suspendió el examen. Aunque los perros domésticos se han convertido en queridos miembros de las familias humanas, su lealtad hacia sus dueños permanece inalterable. Saki, una estudiante que iba a clases de refuerzo por sus problemas con un examen de matemáticas, a menudo se encontraba dándole demasiadas vueltas a las cosas durante el día. Una tarde, de camino a casa desde la escuela, Saki se preguntó por qué las clases extra tenían que durar tanto, sintiendo una mezcla de culpa
y frustración al darse cuenta de que no tendría tiempo para sacar a pasear a su perro. Ponta estaba hoy en casa, jugando felizmente con su pelota, completamente ajeno a las preocupaciones de Saki. Mientras iba de camino a casa, de repente vio a una niña llamada Lily-chan, cantando alegremente, mientras sostenía la correa de su perro, Takeru. La escena le sacó una sonrisa a Saki, y recordó que Lily y Takeru vivían en la mansión de las afueras del pueblo. Con su pelaje castaño y brillante, y su porte distinguido, Takeru tenía el aire de un verdadero caballero, una presencia impresionante y encantadora. Intrigada por su vínculo, Saki decidió seguirlos en secreto, notando cómo la apariencia de Takeru complementaba a la perfección la naturaleza alegre e inocente de Lily. Mientras los seguía en silencio, Saki se preguntó si era realmente seguro para una niña pequeña como Lily estar sola, incluso con un perro como Takeru a su lado. Su conexión era evidente en cada movimiento sincronizado y en la alegría que ambos irradiaban. Takeru se detuvo de repente, y Lily tiró de su correa, tratando de que siguiera moviéndose. Sin embargo, Takeru se mantuvo firme, con la mirada fija en el semáforo que tenía delante, esperando con calma y paciencia a que la señal se pusiera en verde. Lily entendió su intención, sonrió alegremente y lo siguió mientras cruzaban la calle de forma segura. La escena llenó a Saki de admiración por la inteligencia y la naturaleza protectora de Takeru. Parecía que Takeru no era solo una mascota, sino un guardián, que siempre cuidaba de Lily con gran esmero y responsabilidad. Mientras continuaban su paseo, se encontraron con un gato callejero que asustó a Lily, haciendo que la pequeña agarrara con fuerza la correa de Takeru. Sin dudarlo un instante, Takeru se interpuso para protegerla, haciendo que el gato huyera asustado. Lily, inicialmente presa del pánico, miró a Takeru con una mirada que mezclaba alivio y gratitud. Sin embargo, la emoción del encuentro la agotó y empezó a llorar, diciendo que estaba demasiado cansada por la caminata. Como respuesta, Takeru levantó a Lily en brazos con delicadeza, llevándola a casa el resto del camino. Este gesto de cariño hizo sonreír a Lily, convirtiendo sus lágrimas en alegría. Mientras abrazaba a Takeru, Saki reflexionó sobre la diferencia de disciplina entre perros como Takeru y Ponta. Cuando llegaron de vuelta a la mansión, Takeru se sentó tranquilamente, dejando que Lily lo cuidara con cariño, llamándolo buen chico, dándole algunos premios y tirándole juguetonamente de los mofletes. Su relación estaba llena de amor y alegría. Agotada tras el largo día, Lily abrazó a Takeru con fuerza y se quedó dormida a su lado, sintiendo consuelo y paz con su presencia. Cada perro tiene rasgos únicos que los hacen especiales. Hibari cree que los perros trascienden su forma física, conectando profundamente con los humanos. Uruha se ve a sí mismo como un sanador, ofreciendo consuelo y alivio. Takeru valora la honestidad, la integridad y la responsabilidad. Ponta, el perro de Saki, está lleno de energía y entusiasmo, aportando alegría y vitalidad. Una chica, cautivada por lo adorable que era Uruha, el samoyedo, no pudo contenerse y le dijo a Noriaki-kun lo increíblemente mono que era. Sugirió que deberían quedarse con Uruha, con el corazón conquistado por su adorable apariencia. Noriaki aceptó, y poco después, Uruha se acercó y se sentó en el regazo de la chica. Sin embargo, el ambiente cambió de repente, cuando la frustración de la chica se hizo evidente. Estaba molesta, porque Noriaki-kun tenía que trabajar en su día libre, a pesar de haberle prometido pasar todo el día con ella. Se sintió herida y poco valorada, expresando su decepción porque el trabajo de él siempre parecía tener prioridad sobre sus planes. Aunque él se disculpó sinceramente, la decepción de la chica persistía, creando un ambiente tenso y asfixiante entre ellos. Frustrada, la chica centró su atención en Noriaki. Comentó que a él parecía costarle expresar sus emociones y que a ella le resultaba difícil entenderlo si no podía hablar. Su mirada se suavizó al mirar a Uruha, pero la tristeza aún era evidente en su rostro, mientras se preparaba para irse. Le contó su situación a Noriaki-kun, revelándole que en su nuevo piso no permitían mascotas. Con una mezcla de pena y resignación, le presentó a Uruha a su nuevo dueño, Noriaki. Con delicadeza, colocó al samoyedo en su regazo, con el corazón encogido por la despedida. Con una última caricia en la cabeza de Uruha,
se despidió y se marchó, dejándolo con él. Ahora, en el presente, Noriaki se relajaba cómodamente en su cama, disfrutando de un momento de descanso. Uruha, siempre entusiasta y lleno de energía, se le acercó moviendo la cola alegremente y con una mirada esperanzada. En su emoción, a Uruha se le cayó un poco de baba en la cara de Noriaki. Sobresaltado por la acción repentina, Noriaki miró a Uruha y le preguntó: ¿Qué haces? Uruha respondió con un alegre meneo de cola y una mirada insistente, claramente queriendo salir a pasear. Noriaki accedió a sacarlo. Uruha, moviendo la cola con emoción, pareció entenderlo y lo siguió con entusiasmo. Mientras se preparaban para salir, el aire fresco hizo la alegría de Uruha aún más evidente. Su tristeza anterior había desaparecido por completo, reemplazada por la emoción de una nueva aventura. Mientras Uruha y Noriaki daban un paseo, se encontraron con dos chicas que charlaban y comentaban lo mono que era Uruha. Pensando que era la hora de jugar, saltó hacia ellas, esquivando los intentos de Noriaki por detenerlo. Pronto, Uruha estaba acurrucado entre las dos chicas, disfrutando de sus suaves caricias y alegres palmaditas en la cabeza. Un momento después, Noriaki regañó suavemente a Uruha por saltar sobre desconocidos, pero Uruha respondió alegremente que si la gente era feliz, él también lo era. En ese momento, Noriaki recordó de repente a su antigua dueña, quien una vez dijo que, si no puedes hablar, nunca podrán entenderte de verdad. Noriaki observó la naturaleza despreocupada de Uruha, dándose cuenta de que todavía tenía mucho que aprender de su amigo peludo. Allí de pie, pensando en la costumbre de Uruha de saltar sobre la gente, Noriaki reconoció que él mismo todavía tenía mucho que mejorar. Fue entonces cuando vio un folleto de una clase de adiestramiento canino, lo que lo llenó de esperanza. Unos días después, Noriaki y Uruha asistieron a la clase en el centro de mascotas Nakayoshi, donde conocieron a otros dueños con sus perros. La adiestradora los saludó cálidamente, se presentó y emparejó a Noriaki con Uruha. También le aseguró a Noriaki que él se encargaría de Uruha. A pesar de esto, la ansiedad de Noriaki era visible en su rostro, con pequeñas gotas de sudor perlando su frente. Mientras tanto, Ponta estaba tumbado en el sofá, con una expresión seria en la cara. Saki intentó hacerle una foto, pensando que se sentaba así cada vez que se aburría. Pero justo cuando estaba pensando eso, su teléfono se llenó de fotos del rostro severo de Ponta. Ponta sintió la presencia de Saki y corrió hacia ella, y con su encanto irresistible, la invitó a jugar. Al mismo tiempo, Noriaki y Ayane también llegaron a la clase de adiestramiento, trayendo a Uruha y a Hibari con ellos. Noriaki saludó cortésmente a Ayane, diciéndole que era un placer conocerla, y que esperaba con interés tomar la clase juntos. Ella respondió con una sonrisa, animándolo a esforzarse al máximo con su perro. Mientras hablaban, Uruha saltó emocionado hacia Hibari, queriendo jugar, pero Hibari se negó rotundamente, diciéndole a Uruha que no lo tocara. A pesar de los intentos de Noriaki por calmar la situación, Uruha continuó molestando a Hibari. Finalmente, Hibari atrapó a Uruha, y Noriaki se disculpó con Ayane, quien le aseguró que no era nada grave. Dirigiéndose a Nakayoshi, Noriaki admitió que a Uruha le costaba respetar el espacio personal. Nakayoshi asintió, confirmando que eso era sin duda un problema. Noriaki le preguntó entonces a Ayane cuáles eran sus objetivos de adiestramiento para Hibari. Ayane se quedó pensativa y explicó que quería mejorar la obediencia de Hibari por miedo a que sus propias debilidades lo hicieran infeliz. También dijo que esperaba ayudar a Hibari a ser más valiente, comparándolo con un adiestramiento desde la perspectiva de un sirviente, lo que según ella era muy similar al adiestramiento para humanos. Noriaki reflexionó sobre el objetivo de Ayane, preguntándose si era algo bueno. Justo en ese momento, Nakayoshi intervino, explicando que los perros han vivido durante mucho tiempo en manadas y se han comunicado entre sí, por lo que los dueños necesitan establecer reglas con sus mascotas para darles seguridad. Tanto Noriaki como Ayane escucharon con atención. Nakayoshi anunció que, como ese día era una clase de prueba, practicarían un ejercicio de paseo de líder. Ambos reflexionaron sobre el concepto, y Nakayoshi-san explicó que al pasear a un perro, deben caminar uno al lado del otro. Si el perro camina por delante, podría indicar que la relación amo-sirviente no está firmemente establecida. Tras la explicación, empezaron a practicar.
Mientras Noriaki caminaba, Uruha, el perro enérgico, corrió por delante, saltando de emoción. Mientras tanto, a Noriaki le costaba retenerlo desde atrás, agarrando la correa. Hibari tiraba aún más fuerte, llevando a Ayane de la correa. Ella se dijo a sí misma con ironía que ese camino parecía hecho para ella, caminar detrás de él. Negó con la cabeza, sintiéndose cansada de la situación. Ni Noriaki ni Ayane tuvieron éxito en el ejercicio de paseo de líder. La adiestradora le pidió a Noriaki la correa de Uruha para poder hacer una demostración. Le ordenó suavemente a Uruha que la siguiera, y Uruha, con un toque de confusión, pareció preguntarse si aquello era un desafío. Sin embargo, después de solo unos segundos, siguió automáticamente a Nakayoshi, caminando con pasos perfectos y firmes. Nakayoshi le sugirió a Ayane que probara algo sencillo, como darle un premio a Hibari. Noriaki le aconsejó a Ayane que necesitaba ser más firme en su trato, como cuando se habla con un nuevo empleado en una empresa. Ayane empezó a imaginar, su mente empezó a divagar, y se imaginó una escena. Estaba en una oficina formal, y Hibari, vestido con un traje de negocios y con el pelo largo, le entregaba documentos para que los sellara. Nakayoshi les recordó que la práctica hace al maestro, y los animó a ambos a empezar a practicar la lección inmediatamente. Tanto Noriaki como Ayane asintieron y empezaron a caminar con sus perros. Mientras Ayane caminaba al lado de Hibari, se cubrió la cara tímidamente con la mano. De repente, Hibari se abalanzó sobre Uruha, y Ayane corrió a intervenir, disculpándose con Noriaki mientras intentaba separar a Hibari de Uruha. Noriaki observaba la caótica escena, pensando que Hibari tenía a Uruha bien sujeto, como en una llave del camello. Observando el caos entre los dos perros, Noriaki se dijo a sí mismo que esta situación era el resultado de mimarlos demasiado. Ayane estuvo de acuerdo con ese pensamiento. Estaba agradecida de estar en la misma clase que Noriaki y esperaba que siguiera viniendo, deseando que fuera su compañero en las próximas clases. Mientras tanto, Saki se enteró de un nuevo café en su barrio, que supuestamente admitía perros, así que decidió ir a verlo con Ponta. En cuanto se sentaron, Ponta empezó a quejarse de forma extraña, y Saki tomó un sorbo de agua, sintiendo que algo no iba bien. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que el ambiente del café era como una fiesta de gala, con tanto la gente como los perros vestidos con conjuntos a juego. La escena era tan extraña que hizo que Saki se sintiera un poco incómoda. Saki se dio cuenta de que este café era completamente diferente de lo que había esperado y decidió mantenerse alerta. Ponta parecía haberse fijado en alguien, lo que despertó la curiosidad de Saki lo suficiente como para seguir su mirada. Mientras se acercaba, un coche se detuvo frente al café, y ella se lo señaló a Ponta. La puerta del coche se abrió, y salieron una niña pequeña y su perro. Los ojos de Saki se iluminaron al reconocerlos. Eran Lily y Takeru. Pensó para sí misma, ¿también vienen a este café? Mientras Ponta estaba junto a Saki y le sostenía la mano, el conductor se despidió de Lily, diciéndole a Takeru que la cuidara, y prometiendo recogerla más tarde. Takeru asintió, lo que sorprendió a Saki. Dentro del café, Lily vio a Saki y la saludó con la mano alegremente, llamándola para que se sentara con ellos y dirigiéndose a ella como Oni-chan. Saki aceptó. Y Ponta parecía encantado, feliz por este encuentro, lo que hizo pensar a Saki que de verdad le debían de gustar las chicas y los niños. Pero cuando Ponta bajó la vista, se dio cuenta de que alguien lo estaba mirando fijamente. Al levantar la mirada, Ponta vio a Takeru observándolo con atención. Ponta le ladró inmediatamente a Takeru, quien respondió con una expresión seria mientras unas gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. Takeru comenzó a... y entonces él le acercó una silla a Lily para que se sentara. Ponta pensó para sí mismo que al menos lo había intentado. Saki miró a Ponta, regañándolo por ladrar y diciéndole que se portara bien. Mientras tanto, Lily miró a Ponta con admiración y le preguntó a Saki si podía acariciar al magnífico husky. Saki sonrió y asintió. Lily, emocionada, jugó con Ponta, abrazándolo, lo que hizo que Saki observara la escena y pensara que la reacción de Takeru era comprensible, ya que Ponta era solo un perro, así que no tenía motivos para estar celosa. Se convenció a sí misma de que todo estaría bien. Sin embargo, cuando Saki miró a Takeru, se dio cuenta de que él observaba la interacción entre Lily y Ponta
con una mirada tensa, y un atisbo de celos era evidente en su rostro. Saki, que seguía pensando que Takeru era un perro, lo invitó a jugar también, pero él se negó. Antes de que la conversación pudiera continuar, el camarero llegó con la comida, disculpándose por la demora. Saki admiró el plato, elogiando su exquisita presentación. Lily explicó que ese era el plato favorito de Takeru, e intentó darle un trozo a Ponta, queriendo que lo probara. Takeru se enfureció al ver esto, justo cuando Lily estaba a punto de darle de comer a Ponta. La ira de Takeru estaba a punto de estallar. Saki notó la furia de Takeru y se preocupó de que pudiera perder el control y lastimar a Ponta. Para calmar la situación, rápidamente le pidió el mismo plato al camarero. Mientras tanto, Lily seguía charlando alegremente, completamente ajena a la tensión, y le contó a Saki que su familia se mudó a Japón por el trabajo de su padre. Cuando se preparaban para irse, Lily le dio las gracias a Saki y se despidió. Ponta parecía un poco asustado, abrazando a Saki por la espalda, mientras ella los despedía con la mano. Saki pensó para sí misma que se alegraba de que pudieran hacerse amigas, y sugirió que volvieran a verse pronto. En el coche, Lily apoyó la cabeza en el regazo de Takeru, preguntándole si siempre tendrían que estar juntos, y expresando su deseo de volver a jugar. En ese momento, Genzo miraba a una pequeña cachorrita, incapaz de contener su curiosidad, y le preguntó al respecto a la joven pareja que estaba frente a él. El joven sonrió con orgullo y le explicó que era una caniche toy y que además era hembra. Genzo respondió que ya sabía lo que era, pero se preguntaba qué hacía en su casa. El chico explicó que un colega suyo estaba buscando a alguien que cuidara de la perrita, así que pensó en traerla a casa para criarla. Genzo pensó que eso era muy egoísta de su parte. El joven añadió que, después de que su madre falleciera, el negocio de la tienda había empeorado bastante, y que, aunque ellos ayudarían, le preguntó a Genzo si estaría dispuesto a cuidar de la cachorrita. Genzo miró a la cachorrita, y sus miradas se cruzaron. Sus grandes ojos redondos y marrones brillaban con inocencia. Genzo esbozó una leve sonrisa y le puso suavemente la mano sobre la cabeza, diciéndole que no diera muchos problemas, y llamándola pequeña tontorrona. A partir de ese día, la pequeña cachorrita se fue convirtiendo poco a poco en una niña adorable, que siempre le pedía a su abuelo que la llevara de paseo. Genzo sonreía y le respondía con paciencia, diciéndole que ya sabía lo que quería. Mientras caminaban juntos, Genzo no podía evitar pensar que criarla era como criar a un hijo. Durante su paseo, se cruzaron con Ponta, que había salido con Saki vestida con ropa de otoño. Al encontrarse, Saki los saludó alegremente. La niña le dijo con entusiasmo a Ponta que bajara la cabeza y la saludara. Ponta bajó la mirada y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a la niña. Saki no pudo evitar pensar en lo mona que era y, con curiosidad, preguntó cómo se llamaba. Genzo le explicó que todavía no tenía nombre, porque aún no se habían decidido por uno. Mientras seguían con su paseo, una hoja cayó suavemente sobre la nariz de la niña, haciendo que Genzo recordara de repente algo que su esposa le había dicho, que ella podía amar porque había recibido amor, y que ahora era su turno de transmitir ese amor a quienes lo necesitaran. La niña, con inocencia, tiró de la manga de Genzo, sosteniendo la hoja en la mano. Encantada, siguieron caminando, y al poco rato, la niña le sugirió suavemente a Genzo que ya era hora de comer. Cuando llegaron a casa, entraron los dos, y el joven anunció emocionado que había comprado los ingredientes para la cena y preguntó si la perra ya estaba dormida. Genzo lo corrigió, diciéndole que ella no era una perra, lo que dejó al joven confundido. Genzo miró con amor a la niñita que dormía en sus brazos y decidió llamarla Kaede. El chico aceptó y luego invitó a Genzo a cenar. Mientras tanto, la personalidad de Ponta era bastante clara. Cuando estaba feliz, era vivaz y juguetón, pero cuando estaba triste, se volvía callado y serio. Este contraste era comprensible, ya que todo el mundo tiene sus altibajos en la vida. Al mismo tiempo, en una oficina de la ciudad, un empleado se acercó nervioso a Ayane, disculpándose y diciéndole que había encontrado un error en la propuesta. Ayane lo miró con una expresión amable pero firme, respondiéndole educadamente que ya no podían hacer nada y sugiriendo que trabajaran todos juntos para arreglarlo la próxima semana.
El empleado se quedó desconcertado por la actitud tranquila y serena de Ayane mientras ella se alejaba, lo que hizo que sus colegas de alrededor susurraran entre ellos que la dama de hierro podría haber sonreído hoy, pero que seguro mañana se desataría una gran tormenta. Cuando Ayane se iba, uno de los empleados le ofreció invitarla a una copa, pero ella se negó. Pensó en el error de su subordinado, dándose cuenta de que a veces las prisas pueden provocar errores, pero no dejó que eso la afectara. En ese momento, sus pensamientos se dirigieron a Hibari y esperaba con ansias su salida de mañana, imaginando sus gestos amables. Ayane se sentía feliz y emocionada, pues había pasado los últimos 3 meses ajustando su horario solo para esta ocasión. Estaba decidida a proteger su pequeña luna de miel, solo para ellos dos. Ayane se preguntaba a dónde irían, e imaginó alquilar un coche para empezar un largo y relajante viaje, disfrutando de cada momento. Al día siguiente, Ayane estaba en casa, donde Hibari estaba tumbado en el suelo, con las patas hacia arriba. De repente, las noticias de la tele dieron un informe inesperado. El tifón, que originalmente se pronosticaba que pasaría sobre el mar de Japón, había cambiado de rumbo y ahora se dirigía hacia la región de Kanto. A Ayane se le encogió el corazón al pensar en lo mucho que Hibari odiaba salir con lluvia. Se dejó caer al suelo, se llevó las manos a la cabeza y gritó de frustración. Por dentro, Ayane se sintió abandonada por los dioses, preguntándose si entendían por todo lo que había pasado para que hoy fuera un día especial. En silencio, se preguntó por qué el tifón tenía que cambiar de rumbo y arruinar sus planes. Justo cuando estaba a punto de rendirse, una idea repentina cruzó su mente, levantándole el ánimo. Se dio cuenta de que aún no todo estaba perdido. Todavía podía pasar tiempo de calidad con Hibari. Ayane cogió rápidamente una pelota y llamó a Hibari, diciéndole que todavía podían divertirse juntos. Lanzó la pelota, esperando que él corriera a buscarla y la trajera de vuelta, pero se quedó de piedra al ver que Hibari no se movió ni un centímetro. En lugar de eso, la miró con una expresión perezosa y le pidió que le llevara la pelota. Ayane se rió para sus adentros, dándose cuenta de que los sabuesos como Hibari eran conocidos por su personalidad independiente y su capacidad para tomar sus propias decisiones. En un divertido cambio de papeles, Hibari lanzó la pelota y Ayane saltó ansiosamente tras ella, imitando las acciones de un perro. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Ayane, interrumpiendo su momento de diversión con Hibari. Contestó al teléfono, con voz suave pero paciente, mientras escuchaba la voz de su jefe, que se disculpaba por molestarla en su día libre. Le explicó que necesitaban un presupuesto para principios de la próxima semana y le pidió a Ayane que lo enviara para el final del día de hoy, disculpándose por las molestias. En ese momento, la expresión de Hibari se tornó triste, como si pudiera sentir el estrés repentino de Ayane. Ella sintió una oleada de ira, preguntándose para sus adentros que si él ya sabía de esto, ¿por qué no lo había hecho él mismo? Sin embargo, aún así, aceptó enviar el presupuesto lo antes posible. Mientras colgaba, Ayane pensó para sí misma que su jefe era como un guerrero de la oficina, siempre poniendo el trabajo primero, pasara lo que pasara. Su jefe le agradeció la ayuda, y Ayane se puso a trabajar en su portátil, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Había estado esperando con tantas ganas un día especial con Hibari, pero ahora todo parecía imposible. Hibari le preguntó si se quedarían en casa hoy, y Ayane, todavía llorando, se disculpó con él. De repente, Hibari se levantó, se sentó detrás de ella y la abrazó por la espalda. Ayane se sorprendió y se preguntó si se sentía solo. Su corazón latía con fuerza ante el gesto inesperado y cariñoso de Hibari, y le dijo que lo entendía. Hibari le puso suavemente una pata sobre la cabeza, y Ayane sintió que estaba siendo muy injusta. A Hibari normalmente no le gustaba hacer esto, pero como sintió su angustia, había hecho una excepción. Saki se despertó en su habitación, sintiendo que ya era de día, pero solo quería dormir un poco más. Sin embargo, Ponta apareció de repente y se acurrucó a su lado, haciendo que los ojos de Saki se abrieran de golpe. Se cayó de la cama al suelo, molesta. Ponta, ahora en su forma casi humana, se sentó como un cachorrito, saludándola alegremente con un buenos días. Aún sentada en el suelo, Saki se llevó una mano al pecho y le devolvió el saludo.
Pensó para sí misma que desde que Ponta se había vuelto humano, estos momentos que le aceleraban el corazón habían empezado a ocurrir. Después de respirar hondo, entró en la cocina donde estaba su madre y le dijo que Ponta la había despertado. La madre de Saki le preguntó: ¿hay algo de raro en que Ponta te despierte? Y Saki respondió que era muy diferente a como se lo había imaginado. La madre de Saki le recordó que no esperara que Ponta volviera a ser como antes, porque, pasara lo que pasara, seguía siendo solo un perro. A Saki le parecía extraño que un perro se hubiera convertido de repente en humano, pero su madre le dijo que tenía que aceptar que Ponta seguía siendo Ponta, sin cambios. Saki no pudo evitar notar lo atractivo que se veía Ponta ahora, lo que la sorprendió. Su madre bromeó diciendo que cuando Ponta era un perro, Saki ni siquiera se fijaba en su aspecto. Justo en ese momento, Ponta corrió hacia ella y la abrazó por la espalda, preguntándole a dónde iba. Pensó en lo mucho que Saki lo quería cuando era un perro, y ahora comparaba el cambio en cómo lo trataba. Saki lo apartó de un empujón, haciendo que Ponta cayera al suelo. Al ver esto, Ponta se sintió increíblemente triste, pensando que a ella ya no le gustaba. Un momento después, Saki suspiró al ver a Ponta acurrucado en un rincón de la habitación, sollozando. Le preguntó a su madre sobre el comportamiento de Ponta, y su madre le respondió enfadada que Saki lo estaba evitando, porque ella era la única que le importaba a Ponta. Desde la perspectiva de Ponta, Saki era su dueña, y él creía que era ella quien había cambiado. Ponta recordó la primera vez que llegó a casa de Saki, cuando su padre le preguntó si le gustaba, y ella respondió que era muy mono. Recordó cómo le puso el nombre de Ponta, inspirándose en la sílaba pon de los caracteres de su propio nombre, y pensó en lo felices que eran en aquel entonces. También recordó las veces que abrazó a Ponta, y le prometió que siempre estaría con él a partir de ese momento. Saki se acercó a Ponta. Se sentó a su lado y se disculpó, diciéndole que ahora era como un hermano pequeño para ella y una parte muy especial de la familia. Al oír esto, Ponta se puso muy contento. Saltó sobre ella y se puso a jugar. Tumbada debajo de él, Saki pensó que todo estaría bien, aunque el dolor en su corazón persistía. Mientras tanto, Ponta jugaba felizmente, y Saki se disculpó con él, diciéndole que ya no podía jugar más. Un poco después, Ponta intentó coger su pelota favorita, pero se había quedado atascada debajo del sofá. Miró a Saki con ojos suplicantes, como si le pidiera ayuda. A Saki le sorprendió la petición de Ponta, preguntándose por qué le pedía ayuda a ella, si había sido ella misma quien había atascado la pelota. Se burló de él, diciéndole que debería darle vergüenza meterse en un lío así. A pesar de sus burlas, Saki sacó la pelota y se la devolvió a Ponta, recordándole que tuviera más cuidado en el futuro. Ponta estaba eufórico por tener de vuelta su pelota favorita y se puso a jugar con ella con entusiasmo. Mientras, Saki no podía evitar pensar que todavía le costaba entender sus propios sentimientos. Saki sacó a Ponta a pasear y él iba ocupado olisqueando todo por el camino. Ella le preguntó a Ponta cuánto tiempo pensaba seguir haciendo eso, sugiriéndole que ya era hora de volver a casa. Pero Ponta, todavía ocupado olfateando, respondió que alguien había estado allí, intentando transmitirle que había captado un olor interesante. Saki no le hizo caso y le dijo que ya habían terminado, y que esa no era razón para quedarse más tiempo. Sin embargo, la atención de Saki se centró en un par de zapatos que había en el suelo, y al levantar la vista, vio a Michio, de la clase de al lado, que estaba allí de pie, sujetando a su husky, Shizuku. Shizuku estaba a su lado, y Saki no pudo evitar fijarse en ellos. Se preguntó por qué era tan hermosa. Saki se dio cuenta de que Michio tenía un aspecto duro, de tipo yankee, mientras que Shizuku era una husky esbelta y enérgica. Justo en ese momento, Shizuku vio a Ponta y empezó a correr hacia ellos, haciendo que a Michio le costara controlarla. La escena era como intentar gobernar un barco en aguas turbulentas, con Michio siendo arrastrado mientras Shizuku tiraba de la correa. Saki observó cómo Shizuku cargaba contra ellos, mientras su dueño luchaba por seguirle el ritmo. Cuando se acercaron a Ponta, los dos perros se saludaron, poniendo sus patas uno sobre el otro. Y se pusieron a jugar, correteando alegremente juntos, como viejos amigos que no se hubieran visto en años. Saki no pudo evitar pensar que Shizuku, a pesar de ser una husky,
tenía la energía y el tamaño de un caballo, e incluso cuando estaban simplemente juntos y quietos, irradiaban una energía destructiva palpable. Saki se tapó la cara, preguntándose si la industria del entretenimiento podría siquiera seguir el ritmo de sus payasadas. Si tan solo se estuvieran quietos. Michio se giró hacia Saki y dijo: «Oye». Saki respondió: «Shizuku parece tan enérgica como siempre, con un toque de diversión mezclado con exasperación, reconociendo la energía incontrolable de los dos perros». Michio explicó que Shizuku es una chica alegre que ha tenido tanta libertad que se ha vuelto incontrolable. Y ahora es tan grande que puede salirse con la suya. Saki pensó que Shizuku se comunicaba como una chica de pueblo, fuerte y terca. Le preguntó a Michio si estaba bien que Shizuku simplemente deambulara con él, y si no causaba un gran desastre. Michio no dijo nada, solo sonrió mientras veía jugar a los dos perros. Ponta y Shizuku siguieron jugando, con Shizuku actuando como una luchadora profesional. Saki vio cómo Shizuku usaba su pata para patear a Ponta, haciéndolo caer sobre Michio. Cuando Michio cayó al suelo, Shizuku corrió inmediatamente a su lado, lo abrazó y le preguntó si estaba bien. Cuando él dijo que estaba bien, Shizuku le dio una patadita en la espalda, diciéndole que se levantara bien. Mientras tanto, Ponta todavía se tambaleaba, demasiado excitado por el juego. Saki observó la escena y pensó que Shizuku tenía un aire poderoso, casi de chica musculosa, y que la timidez de Michio era la razón por la que todo se volvía tan caótico. Cuando estaban a punto de irse, Shizuku se despidió de Saki, lo que hizo que a ella le preocupara si Michio podría manejar la personalidad dominante de Shizuku. Mientras se alejaban, Shizuku abrazó a Michio y le dijo: «No puedes dejarme solo, ¿sabes? Pero no te preocupes, yo te protegeré». Saki se quedó mirándolos marchar, todavía preocupada por el bienestar de Michio. Mientras tanto, en el pueblo de Virua, Noriaki regresó a casa y recibió una cálida bienvenida. Takeru, que llevaba 2 horas de pie dentro de la casa, sonrió y saludó a Lily. Al mismo tiempo, Hibari estaba tirada en el suelo, agotada por un largo día de actividad. Kaede, con cara de pocos amigos, gritó preguntando dónde había estado su amo, si habían traído algo de comer, y sugirió que fueran a pasear a otra parte de la ciudad. Saki le estaba dando un premio a Ponta, mientras Shizuku seguía jugando enérgicamente en su propia casa. La escena estaba llena de los sonidos felices de las mascotas y sus dueños, cada uno con sus personalidades y hábitos únicos. Kaede estaba mordisqueando su bufanda, una costumbre que tenía desde pequeña, de cuando lo mordía todo. Un niño pequeño miró a Kaede con expresión preocupada y preguntó en voz alta qué harían si la bufanda se estropeaba. Kaede miró al niño con los ojos llorosos. De repente, rompió a llorar y su pequeño cuerpo se sacudía por los sollozos. El niño, sorprendido por su arrebato emocional, se puso nervioso y no supo cómo consolarla. Se giró hacia su padre, Genzou, que acababa de salir de casa con cara de preocupación, y preguntó: «¿Qué pasa?». El niño extendió la bufanda, explicando con voz temblorosa. Genzou miró a Kaede y, suavizando la voz, preguntó: «¿Estaba mordiendo esta bufanda?». Kaede, que seguía llorando sin control, asintió y dijo entre sollozos que la bufanda olía muy bien y que por eso la estaba mordiendo. Sus lágrimas fueron cesando poco a poco mientras miraba a Gensu con sus grandes ojos redondos. Gensu miró la bufanda y sus propios ojos se nublaron al volverle los recuerdos de su esposa. Se disculpó con Kaede diciendo que ahora lo entendía. Luego se giró hacia su hijo y le dijo que no regañara a Kaede, porque ella no entendía lo que pasaba. Genzou le recordó a su hijo que no lo olvidara y que no se enfadara por cosas tan pequeñas. Abrazó a Kaede y ella le rodeó con sus brazos, y sus lágrimas dejaron de caer poco a poco mientras se calmaba en su abrazo. El hijo observó la escena y comentó que Gensu se había ablandado. La cara de Gensu se transformó de repente, la ira creció en él y le gritó a su hijo que se callara, advirtiéndole que si volvía a decir eso, le daría una paliza. En el Cozy Dogs Café se hace una oferta única a los clientes. Cada taza de té viene con una historia. Masuda, el dueño y barista, saluda a todos con una cálida sonrisa. Él explica que su cafetería fue creada para ofrecer un espacio tranquilo para los amantes de los perros.
un lugar donde pueden relajarse y conectar con personas que comparten su pasión. Masuda expresa su profunda gratitud, dándose cuenta de que gracias al apoyo de sus clientes, la cafetería ha tenido la oportunidad de dar la bienvenida a muchos amigos peludos y a sus dueños. Mientras Masuda continúa compartiendo, los clientes de la cafetería están perdidos en sus propios momentos de relajación. Saki se sienta junto a Ponta, acariciando a su mascota, mientras que Hensou está concentrado en darle de comer a Kaede, con sus ojos aparentemente incapaces de apartar la mirada de su adorable rostro. Cerca de allí, Lily está alimentando felizmente a Takeru, y en otra mesa, Ayane siente una sensación de paz, mientras Hibari le pone suavemente una mano en el hombro. Masuda continúa, describiendo su cafetería como un lugar donde la gente puede encontrar la paz interior, rodeada del amor de los perros y la calidez de la comunidad. Estaba acostumbrado al suave murmullo de la cafetería, pero últimamente algo lo había estado preocupando. La mirada de Masuda se posó en una chica y un chico que estaban de pie cerca del mostrador. Su conversación parecía tensa. La chica, con los ojos rojos, contaba cómo acababa de descubrir a su novio engañándola otra vez. Masuda no pudo evitar sorprenderse cuando su atención se centró en una extraña visión. Su perro, Yamato, se había transformado de repente en un hombre con barba, que escuchaba atentamente la historia de la chica. Masuda observaba, incapaz de dejar de pensar en Yamato, su compañero más leal, el perro que se había convertido en la mascota más famosa que su cafetería había tenido. Sin embargo, al ver a la chica hablar con Yamato, Masuda no pudo evitar pensar que tal vez este perro era más como el cabecilla, el verdadero autor intelectual de todo este asunto. La chica continuó desahogando su corazón, diciendo que siempre había sido la seria en la relación, pero esta vez simplemente no encontraba la manera de perdonar a su novio. Masuda se sintió un poco avergonzado al admitir para sí mismo que siempre había sido fan del cliché del dueño de cafetería tranquilo y sabelotodo de las películas, el tipo de persona a la que todo el mundo acude en busca de apoyo. Mientras la chica seguía confiándole sus penas a Yamato, se preguntaba si valía la pena continuar con esa relación. Yamato escuchó atentamente y luego le puso suavemente una mano en la cabeza a la chica. Sus ojos se llenaron de lágrimas y hundió el rostro en la mesa, susurrando que Yamato era probablemente el único que realmente la entendía, llamándolo maestro. Yamato intentó consolarla, pero Masuda no pudo evitar pensar para sí mismo: ¿cómo podría Yamato entender las complejidades de las relaciones humanas? Después de todo, solo era un perro. Justo en ese momento, Masuda se levantó y bromeó con Yamato, diciendo que si los clientes estaban satisfechos con la amabilidad y la ternura natural del perro, entonces quizás él ya no era necesario. Pero antes de que Masuda pudiera continuar, un repartidor llegó con un paquete y le preguntó a Yamato qué había dentro. La curiosidad pudo más que Yamato, quien no pudo contenerse, y corrió hacia el repartidor, queriendo ver el interior del paquete. Masuda intentó decirle a Yamato que esperara un momento. Pero en su emoción, Yamato no se dio cuenta del tamaño del carrito de reparto y se estrelló directamente contra él. Masuda se sentó en medio de los trozos rotos, lamentándose de que era un juego de té europeo raro y caro. Yamato se rió a carcajadas, disculpándose por el accidente, y prometió compensarlo. Pero cuando intentó ayudar, sus acciones hicieron que se rompieran aún más cosas, obligando a Masuda a decirle que se detuviera. Yamato es realmente un monstruo físico, pensó Masuda para sí mismo, y su preocupación fue recibida con una mirada triste por parte de Yamato. Justo en ese momento, Saki y Ponta se acercaron a pagar, agradeciéndole a Masuda por la comida, y elogiando el delicioso café y el nuevo menú para perros, que Ponta había disfrutado enormemente. Antes de irse, Ponta abrazó a Saki por la espalda y se despidieron. Después de que se fueron, Yamato le tendió la mano a Masuda con una sonrisa. Masuda miró la mano de Yamato, pensando que era demasiado fuerte, y le preguntó qué pasaba. Yamato respondió que su amo siempre era tan genial, y que estaba orgulloso de tener a Masuda como su dueño. El rostro de Masuda se iluminó de felicidad. Sugirió que fueran a dar un paseo, luego colgó el letrero de cerrado y salieron juntos. En la víspera de Año Nuevo, Uruha y Noriaki se relajaban en casa. Noriaki
alimentaba felizmente a Uruja con unos frijoles con una sensación de orgullo, diciendo que las sesiones de entrenamiento finalmente habían dado sus frutos. Los ojos de Uruja se iluminaron de emoción mientras preguntaba si lo había hecho bien, y Noriaki respondió que lo había hecho genial. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, Noriaki miró a Uruja acurrucado contra él, sintiéndose preocupado y disculpándose por no poder tener una gran y animada celebración de Año Nuevo. Temía que Uruja se sintiera solo al celebrar el Año Nuevo solo ellos dos. Sin embargo, Uruja tomó suavemente el rostro de Noriaki entre sus manos, diciendo en voz baja que no se sentía solo en absoluto porque lo tenía a él. El corazón de Noriaki se llenó de felicidad mientras levantaba su copa y brindaba por otro año juntos. Mientras tanto, en una fiesta de Año Nuevo, Lily estaba sentada haciendo un puchero en una silla, diciéndole a Takeru que la fiesta era aburrida y estaba llena de adultos. Declaró que quería salir a jugar, pero Takeru le advirtió que sería peligroso. Lily se mantuvo insistente, y Takeru tuvo que recordarle que su padre les había dicho que no hicieran nada que no debieran. Sin embargo, Lily no iba a ceder. Agarró a Takeru por el cuello de la camisa y lo miró directamente a los ojos. Lily susurró que sabía que Takeru también quería salir. Y con él a su lado, no tenía miedo de nada. Los dos se escaparon de la fiesta, desapareciendo en la atmósfera de la víspera de Año Nuevo. Mientras el año viejo llegaba a su fin, Lily le sonrió a Takeru, diciendo que este año había sido muy divertido y que no podía esperar a las aventuras del próximo año. Mientras tanto, Hibari y Ayane paseaban por las calles tranquilas en la víspera de Año Nuevo, rodeados de brillantes luces navideñas. Hibari, vestido con ropa de invierno, llamaba la atención con su impresionante apariencia, haciendo que la gente murmurara con admiración por su belleza, comparándolo con una estatua viviente. Ayane caminaba detrás de él, comentando suavemente sobre las decoraciones restantes y preguntándole si pensaba que eran hermosas. Hibari respondió con calma, pero Ayane no podía apartar la vista de lo hermoso que se veía bajo las luces festivas. Le agradeció a Hibari por estar con ella, y Hibari la abrazó por la espalda, compartiendo un poco de su calor para combatir el frío. Sugirió que se fueran a casa, ya que sentía un poco de frío. Los dos se dirigieron a casa, perdiéndose el momento en que llegó el Año Nuevo. Mientras tanto, Saki estaba sentada sola en una silla del comedor, preguntándole a su madre por su padre. Su madre respondió que estaba de viaje de negocios, igual que el año pasado, lo que hizo que Saki se sintiera un poco triste. Miró fijamente la televisión, viendo las celebraciones de la víspera de Año Nuevo, e imaginó un escenario diferente. Model, Takeru, Ponta y Hibari formaron un exitoso grupo de idols, junto con los perros del vecindario. Se preguntó si por eso siempre se había sentido tan atraída por ellos. Justo en ese momento, Ponta entró corriendo con una pelota en la boca, pidiéndole a Saki que se la lanzara. La tristeza de su corazón se desvaneció, reemplazada por una cálida sonrisa, mientras miraba el rostro alegre de Ponta. Le puso una mano en la cabeza, diciéndole que, fuera perro o persona, su felicidad era lo que más le importaba. En un momento conmovedor, Saki le agradeció a Ponta por estar siempre a su lado y le prometió que estarían juntos para siempre.